¿Ya?
Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar bien el audio para dar inicio a la clase? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la sesión. La clase pasada estuvimos viendo el metrado correspondiente a los rellenos, ¿verdad? Habíamos visto en este caso cómo calcular el volumen de relleno en zapatas y el volumen de relleno en vigas de cimentación, ¿no? Tal y como indicaba la norma, que es igual al volumen excavado menos el volumen que ocupan los elementos que se encuentran dentro de la excavación, ¿verdad? Y el volumen del vacío, lógicamente, va a ser el volumen de relleno, ¿sí? Entonces, ya para culminar con el movimiento de tierras, vamos a metrar la última partida que corresponde a la eliminación del material excedente, ¿sí? Esta va a ser la última partida que vamos a metrar dentro de movimiento de tierras, ¿sí? A ver, por acá hay una pregunta, José, a ver. Ingeniero, en la clase anterior que me trajeron en la zapata de relleno zapata 4 del X5B, en el corte o de la dibujo en planta, el ancho de la cemento corrido es de 60, pero en el corte es 50. Ya, Esa era mi pregunta. ya, sí, hay una incompatibilidad ahí, ¿no? Va a tomar el corte, ¿ya? Según el orden de prelación de documentos, ¿no? El orden de prelación en este caso de la información, prevalece el detalle sobre el plano en planta, ¿no? Ya que el detalle, lógicamente, pues, hace referencia a una información más detallada, ¿no? O más específica respecto a ese elemento. En cambio, que el plano en planta es un plano general que contiene diferente información, ¿no? De zapatas, vigas de cimentación, cimientos corridos, ¿no? Entonces, ahí cuando tengan ese tipo de detalles, tomen en cuenta el plano de detalle, ¿no? En este caso, los detalles por encima del plano general, ¿sí? Esa es la recomendación que les doy, ¿no? Entonces, tomen como referencia básicamente eso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la parte de eliminación de material excedente, ¿ya? Ahora, miren, ¿no? Nos dice, ¿no? Comprende la eliminación del material excedente, ¿ya? Determinado después de haber efectuado las partidas de excavación, nivelación y rellenos de las obras producidas durante la ejecución de la construcción, ¿ya? Y aquí es fácil, ¿no? Básicamente calcular esa partida. Vamos a explicar aquí rápidamente, ¿no? Miren, el concepto. Tú haces la excavación, ¿verdad? Tú excavas una zanja, una zapata, ¿no? Un cimiento corrido, ¿sí? Este de aquí es el volumen excavado, ¿ya? Volumen excavado, ¿ya? Muy bien. De ese volumen excavado, tú vas a sacar un volumen a la superficie, ¿verdad? ¿Sí? A este volumen se le conoce como el volumen de excavación suelto, ¿ya? Y la pregunta es, ¿este volumen de excavación suelto va a ser igual al volumen que tú excavaste, ¿no? En el terreno, en este caso, en el cimiento corrido, en la zapata, ¿va a ser el mismo volumen? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente cuando ese volumen, ¿no? Ese material que está compactado, lógicamente, ¿no? Cuando tú excavas el material, ese material que está dentro de la zapata, dentro de la zanja que vas a hacer, está compactado, ¿no? Y cuando tú lo sacas a la superficie, ¿qué pasa? Le ingresa aire, ¿no? Se genera un esponjamiento, ¿ya? Entonces, el volumen de excavación suelto, ¿a quién va a ser igual? A ver. Al volumen de excavación salido por el esponjamiento. Exactamente, ¿no? Al volumen excavado, ¿no? Por el factor de esponjamiento, ¿sí? ¿Y el factor de esponjamiento de qué va a depender? Del tipo de material, ¿no? Del tipo de suelo, ¿no? Si es una roca, es una arcilla, una arena, una grava, ¿no? Va a depender del tipo de suelo. Muy bien. Ahora, de ese material, ¿no? Que está aquí esponjado, tú vas a requerir un volumen para tus rellenos, ¿verdad? Y lo que nosotros recuerdan que habíamos calculado
¿no? ¿Qué habíamos calculado nosotros en el volumen de relleno? Habíamos calculado el volumen de relleno compactado, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, volumen de relleno compactado. Eso es lo que tú, ¿no? De este material, tú vas a sacar un poco, ¿verdad? Vas a sacar un poco de material para tus rellenos. Ahora, ese volumen que tú utilizas para tus rellenos, ¿cómo se llama? El volumen de relleno suelto. ¿Ya? Por eso, cuando tú haces el metrado, ¿qué te piden en el metrado? ¿Te piden el volumen de relleno suelto o el volumen de relleno compactado? ¿Qué es lo que te piden? Cuando tú metras relleno en zapata, relleno en viga de cementación, ¿qué estás metrando? ¿El volumen suelto o el volumen compactado? Lógicamente, ¿no? Lo que se metra es el volumen compactado, por eso indicaron, ¿no, ingeniero? ¿Y en el metrado de relleno no se considera el factor de compactación? No, ¿no? En el volumen de relleno suelto, ahí sí considera el factor de compactación, pero en el volumen de relleno compactado no, es el volumen geométrico, ¿no? Es el volumen geométrico de lo que vas a rellenar, ¿sí? Ahí no se afecta por ningún, básicamente, factor. De tal manera que el volumen de relleno suelto, ¿a quién va a ser igual? ¿A ver? ¿A quién es igual este volumen que tú sacas, ¿no? Del volumen suelto, producto de tus excavaciones. ¿A qué va a ser igual? Al volumen de relleno compactado, multiplicado por ¿quién? Por el factor de esponjamiento. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Ahí es donde se aplica eso, ¿no? Para calcular el volumen relleno suelto, ahí se aplica el esponjamiento. Pero cuando tú metrabas rellenos, lo que tú calculabas era relleno compactado. ¿Sí? No se aplica esponjamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a eliminar? ¿Qué eliminas? ¿Ah? ¿Qué vas a eliminar de todo esto? Excavas, sacas el material a la superficie. De ese material, vas a tomar un poco de ese material para tu relleno. ¿Qué eliminas? El material sobrante, pues, ¿no? El excedente, por eso es eliminación de material excedente, ¿no? El excedente es el que vas a eliminar. De tal manera, ¿a qué es igual el volumen de eliminación de material excedente? A ver, ¿a qué es igual el volumen de eliminación? ¿Cómo calculamos el volumen de eliminación? El volumen de excavación suelto menos ¿quién? Menos el volumen de relleno suelto. De esa manera yo calculo mi volumen de eliminación, ¿no? Que elimino lo que sobra, pues, ¿no? Lo que excavé, volumen suelto, menos lo que rellené, volumen suelto. Lo que sobra, lo elimino, ¿verdad? Y quedaría, ¿no? Volumen de eliminación, ¿a quién es igual? Volumen excavado, volumen de excavación por el factor de esponjamiento, menos el volumen de relleno compactado por el factor de esponjamiento. Volumen de eliminación, ¿a quién es igual? Al volumen de excavación menos el volumen de relleno compactado, todo esto multiplicado por el factor de esponjamiento. Ahí está. Te pregunto, ¿conoces el volumen excavado? Sí, lo hemos metrado, ¿verdad? Excavación en zapatas, vigas de cimentación, cimientos corridos, ¿no? ¿Conoces el volumen de relleno compactado? Sí, relleno en zapata, relleno en viga de cimentación. Esa diferencia la multiplicas por el factor de esponjamiento. Y listo, ¿no? Tenemos el volumen de eliminación. Y eso es lo que indica la norma, ¿no? Si ustedes leen la norma, ya voy a borrar esto, pero se entiende, ¿verdad? Es lógico, por lógica, ¿no? Procedimiento constructivo. Excavas, sacas ese material, de ese material tomas un poco, rellenas. Lo que sobra, lo botas. ¿Sí? Muy bien. Y eso es lo que dice la norma, miren. Dice, el volumen de material excedente de las excavaciones será igual a la diferencia entre el volumen excavado menos el volumen de material necesario para el relleno compactado con material propio. Esta diferencia
será afectada por el esponjamiento, que deberá calcularse teniendo en cuenta los valores de la siguiente tabla. ¿Sí? Así de fácil. Ya tengo volumen excavado. Aquí está. Volumen excavado. Ya tengo volumen de relleno. Ahorita voy a colocarlo, ¿no? Generar totales, ahí está. Volumen de relleno. Ya tengo los dos datos, ¿no? Voy a colocar entonces mi partida, ¿no? Nivel 3. Y la partida se va a llamar eliminación de material excedente. ¿Ya? Y aquí algo importante. Es importante colocar la distancia máxima de eliminación. ¿Por qué? Porque de eso más adelante, cuando ustedes lleven el curso de costos y presupuestos, ¿no? Y quieran elaborar el presupuesto, básicamente, de este proyecto, tienen que saber la distancia máxima de eliminación, porque de ello va a depender el rendimiento. Lógicamente, ¿no? Si queda más lejos la zona donde vas a botar el material, el volquete se va a demorar más tiempo. Vas a pagar más horas de volquete, ¿no? El rendimiento va a ser menor, lógicamente, ¿no? Es por eso que ahí debes tomar en cuenta en tu partida la distancia máxima de eliminación. ¿Y cómo sacas esa distancia máxima de eliminación? A ver, ¿qué me dice? ¿Alguna idea? ¿Cómo obtienes la distancia máxima de eliminación? ¿Cómo obtenemos esa información? Fácil, ¿no? No, la norma no. De acuerdo a la ubicación de tu proyecto, ¿y qué más? De acuerdo a la ubicación de tu obra, ¿y qué otra ubicación? Donde se va a botar el desmonte. Exactamente, ¿no? Y la zona de eliminación. Esos dos puntos, ¿no? Y de acuerdo a ello saco la distancia virtual, ¿no? ¿Qué distancia hay entre esos puntos? ¿Te das cuenta, no? Entonces, de acuerdo a ello, básicamente vamos a generar, ¿no? Ese metrado. Muy bien. Entonces, supongamos, ¿no? Yo aquí tengo un ejemplo, ¿no? De dos puntos, ¿no? Acá está. Miren ustedes, aquí está. Para explicarles y para entender mejor, ¿no? Tengo aquí mi obra, supongamos, ¿no? Aquí vas a construir, no, supongamos que este sea un terreno vacío, ¿no? Y vas a construir un complejo industrial, o un colegio, un hospital, no, no sé. Se va a construir una edificación. Esa es tu obra, ¿verdad? Entonces, tomas el punto de tu obra. Ahora vas a tomar el punto del botadero, ¿no? ¿Y dónde vas a botar tu material? Por aquí hay un botadero público, ¿no? Lógicamente, ojo, los botaderos tienen que ser lugares autorizados por los municipios. Lógicamente te cobran un derecho para botar el material dentro de esa zona, ¿no? Entonces tiene que ser un lugar autorizado. No es que vas a botar el material por cualquier lado, ¿no? Como hacen, pues, la mayoría de proyectos informales, ¿no? Hacen su construcción, todo el material excedente, ¿no? El desmonte, las demoliciones, lo botan aquí por la pista, ¿no? Por acá lo botan, ¿no? Entonces nosotros, básicamente, cuando estamos elaborando un proyecto, ¿no? Ya de manera profesional, de manera formal, lógicamente, pues, no vas a botar el material, pues, ahí afuera a la calle, ¿no? O lo vas a botar por ahí en la casa del vecino. Hay que botarlo, pues, en un lugar autorizado, ¿no? Entonces, esos dos puntos son necesarios, ¿no? Y de acuerdo a esos dos puntos, trazas tu ruta, ¿no? ¿Por dónde va a ir el volquete? Va a ir por acá, ¿no? Viene por acá. Miren, más o menos, tampoco no es tan preciso, pues, ¿no? Tener una referencia. Viene por este lado el volquete y se va por toda la carretera hasta que llega aquí. Son básicamente 7 kilómetros, ¿no? 6.773 metros, ¿no? Bueno, 7 kilómetros. Entonces vas a colocar distancia máxima, 7 kilómetros, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿no? Tú, en este caso, más adelante, ¿no? Ya cuando lleves, pues, el curso de costos, te vas a dar cuenta, ¿no? Que si el cliente te dice, no, bótelo más allá o bótelo en otro lugar, ¿no? Lógicamente ahí la distancia va a ser mayor o va a ser menor. El costo va a ser diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, hay que colocar ahí la distancia máxima de eliminación. ¿Ya? Es importantísimo
para evaluar bien posteriormente tus costos. Ya que eso ya compete a otro curso, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se mete el volumen de eliminación de material excedente? Según la norma técnica, se metra por metro cúbico, ¿no? Va a ser el volumen que vas a eliminar. Y lógicamente este volumen se calcula, ¿verdad? Se calcula un aproximado. Lógicamente en obra va a variar, porque los factores de esponjamiento pueden cambiar, ¿no? Pueden tener pequeños cambios, pequeñas variaciones, ¿sí? Ya en obra, cuando eliminas tu material, ahí te vas a dar cuenta realmente cuánto volumen eliminaste, ¿no? Pero aquí en el metrado, nosotros vamos a tener una idea de qué volumen hemos eliminado, o vamos a eliminar, perdón, dentro de ese proyecto, ¿sí? Entonces colocamos, ¿no? El volumen de excavaciones, ¿menos quién? Menos el volumen de relleno, pero ojo, no vayan a cometer el error de descontar el relleno con material de préstamo, ¿no? He visto casos donde colocan, ¿no? Menos el relleno de material de préstamo. ¿Y por qué no se descuenta el relleno de material de préstamo? Porque no ha sido excavado. Porque es ilógico que vayas a eliminar, ¿no? O que hayas tomado de las excavaciones el relleno con material de préstamo. Ese material viene de otro lado, ¿no? Ese material lo compra de otro lado, no lo toma de las excavaciones. ¿Y por qué vas a descontarlo? Si ese material lo has comprado aparte, ¿no? Tengan cuidado, ¿ah? Aquí lo que se resta solamente es el relleno con material propio. El que tomaste de las excavaciones, lógicamente, pues, ¿no? Ese material lo restas, ¿ya? Decimos entonces, ¿no? 1, combinamos celdas, generamos ítems, ¿ya? Generamos totales, ¿listo? Y ahora lo que vamos a hacer aquí es jalar el dato, ¿no? ¿De dónde voy a jalar el volumen de excavación? De la partida. Voy a la partida, excavación simple para zapatas. Ojo, si tuvieran cortes y rellenos, también lo incorporan, ¿ah? Porque lógicamente, ¿no? El corte, ¿no? El corte que hiciste en tu terreno, ese material también hay que eliminarlo. Y le vas a descontar el relleno para terraplenes. ¿Ya? Aquí incluirías, ¿no? Volumen de corte, volumen de relleno con material propio para estructuras y volumen de relleno para terraplenes. Debes considerar esos volúmenes, ¿ya? Sino que en este caso, como hemos dicho, ¿no? Esto de aquí lo hemos hecho como ejemplo, ¿ya? Para que ustedes sepan más o menos cómo metrar volúmenes de corte y relleno para terraplenes, ¿sí? Ustedes solamente van a considerar la excavación y el relleno para estructuras, ¿ya? Entonces sería, ¿no? Volumen de excavación, ¿listo? ¿Y esto por qué se multiplica? Miren, aquí en la parte número de veces, lo vas a utilizar para colocar, ¿qué cosa? El factor de esponjamiento, ¿ya? Esta casilla de número de veces, aquí lo vas a utilizar para colocar el factor de esponjamiento. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y cuál es el factor de esponjamiento del material que vas a eliminar? A ver. De la tabla, pues, ¿no? Dice, esta diferencia será afectada por el esponjamiento que deberá calcularse teniendo en cuenta los valores de la siguiente tabla. ¿Y de qué va a depender el factor de esponjamiento? Va a depender del tipo de suelo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de suelo tenemos nosotros en nuestro proyecto? Si te das cuenta, eso está aquí, ¿ve? En el resumen de condición de cimentación. Y te das cuenta que el tipo de suelo, ¿cuál es? Dice, ¿no? El tipo de cimentación, el tipo de suelo aquí, estrato de apoyo, dice que es un suelo gravoso en matriz limo-arenosa con arcilla. Y si te das cuenta en la norma, aquí hay algo parecido, ¿no? Mezcla de arena, grava y arcilla, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Gravas en matriz limo-arenosa con arcilla, ¿qué quiere decir? Una mezcla de gravas, limos y arcillas, ¿no? Y arenas. Ahí está, pues, ¿no? Una mezcla de arena, tal, tal, tal. ¿Dónde el factor de esponjamiento es entre 1.15 y 1.35? ¿No?
Si quieres ser conservador en tu metrado, utiliza el mayor, ¿no? Para que seas conservador, para que tengas un metrado un poquito más elevado, ¿no? Si quieres optimizar costos, considera el menor, factor de esponjamiento. Ahora, si tú quieres no optimizar tantos costos, ni tampoco incrementar, ¿no? Y asegurarte con el metrado, ¿qué es lo que haces? Lo que la mayoría hace, ¿no? Tomar el promedio, ¿ya? ¿Y cuál es el factor de esponjamiento promedio entre este rango? Entre 1.15 y 1.35. A ver. ¿Cuál es el factor de esponjamiento promedio? $1.25. Lo vas a colocar ahí en tu metrado, factor de esponjamiento, 1.25. Listo, ¿no? Ya tengo el volumen de excavación por el factor de esponjamiento. Ahora, volumen de relleno, se resta, -1, negativo, ¿ya? Y aquí jalas el volumen de relleno, pues, ¿no? Más, vamos al volumen de relleno y copias este dato. Lo jalas, ¿no? 6.54. Y lo mismo, factor de esponjamiento, 1.25. Y listo, ¿no? De esa manera calculo el volumen y ya tengo el volumen de eliminación, que es el volumen excavado menos el volumen de relleno multiplicado por factor de esponjamiento. ¿Te das cuenta? Así de simple es calcular el volumen de eliminación del material excedente. ¿Está claro? A ver. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tenga respecto a ello? Todo claro, ¿no? Fácil, pues, ¿no? Bastante fácil. ¿Sí? Seguimos, ¿ah? Vamos avanzando. Nos gana el tiempo. Obras de concreto simple, ¿no? Vamos a pasar ya a las obras de concreto simple. A ver, antes de esto quería explicarles esta parte. No vamos a metrarlo, ¿ya? Pero sí voy a explicarlo. Tablestacado o entibado, ¿ya? Miren ustedes, ¿no? ¿Dónde se utiliza mayormente esta partida? Del tablestacado o entibado. Mayormente esta partida de tablestacado entibado se utiliza cuando son excavaciones profundas. Excavaciones mayores a 1,70 m, ¿no? Y también en excavaciones donde el suelo es un suelo suelto, un suelo que no contiene cohesión, que no tiene cohesión, ¿no? O un suelo que se va, en este caso, a deslizar fácilmente, ¿no? Una arena. Vas a excavar sobre un suelo suelto, ¿no? A ver, ¿y qué es lo que pasa? A ver, ustedes eso lo han hecho en la playa, pues, ¿no? Ustedes van a la playa y hacen una excavación sobre la arena. ¿Qué pasa cuando haces excavaciones sobre la arena? A ver, ¿qué suele pasar? Estás haciendo una excavación sobre un suelo arenoso. ¿Qué pasa? Que el material, la arena, se desliza, ¿verdad? ¿Sí? Y por más que excaves, en este caso se desliza el material y prácticamente se tapa el hueco, ¿no? Se va tapando esa excavación. Lógicamente ahí va a ser necesario, ¿no? Para hacer una excavación sobre ese tipo de material, va a ser necesario colocar entibados o tablestacados. ¿Y qué diferencia hay entre un tablestacado y un entibado? Los tablestacados, ¿ya? Los tablestacados básicamente son barreras, ¿no? Barreras que se colocan en el perímetro de excavación, pero que son hincados, que se colocan a presión, ¿no? Con un martillo. Hay tablestacado metálico y tablestacado de bloques de concreto, ¿no? Es esto, miren. No sé, me imagino que habrán visto ustedes de repente en imágenes por ahí, en alguna construcción, ¿no? Han visto ustedes, ¿no? Que van a hacer una excavación y el suelo se desliza. Y para tener una protección por seguridad de los trabajadores, ¿no? Se colocan unas barreras metálicas, ¿no? ¿Sí? Que son provisionales, ¿no? Se colocan mientras vas construyendo, ¿no? Ya después esto se retira y se coloca muros de contención, no sé, ¿no? Algún elemento ya permanente. Estos elementos son provisionales, ¿no? Es el famoso tablestacado, ¿sí? Y esas barreras
que se coloca, miren, en el perímetro de las excavaciones, se coloca a presión, se van hincando, ¿no? Se clavan. Con un martillo se van clavando. Aquí está, miren, ¿no? Aquí hay un martillo y ese martillo pues va hincando básicamente las tablestacas, ¿no? Por eso es tablestacado. Y el entibado es un encofrado, ¿no? Es similar al tablestacado, pero un encofrado, ¿no? Que también se hace en el perímetro de excavaciones, ¿no? Pero es un encofrado rústico, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí, miren, ¿no? Ya se va colocando con madera y unos puntales, ¿no? Y es más, ¿qué le digo? Más rústico. En cambio que el otro es traer planchas metálicas o de concreto, ¿no? Y hincarlas sobre el suelo, ¿sí? Mayormente, pues, el tablestacado se hace para excavaciones, pues, no tan profundas, ¿no? Hablemos de una zapata, pues, que se encuentra a 2 metros de profundidad y el suelo es arenoso. Ahí que se hace entibado, ¿sí? En cambio, ya cuando son sótanos, ahí sí, ¿no? De acuerdo a la envergadura de la excavación, tiene que ser un tablestacado, ¿sí? Entonces ahí está, miren ustedes, ¿no? Se refiere a las obras de apuntalamiento de las excavaciones, zanjas, pozos, etcétera, cuando el terreno ofrece riesgos de deslizamiento, sea por condición seca, cuando son arenas sueltas, o condición húmeda. ¿A qué hace referencia la condición húmeda? Cuando encuentras napa freática en el suelo, ¿no? ¿Qué es la napa freática? ¿Ah? ¿Qué es la napa freática? Básicamente la napa freática es el nivel de agua debajo de la superficie, ¿no? Tú haces una excavación, ¿no? Y encuentras agua, ¿no? Dirán ustedes, ¿no? Entonces, más abajo hay petróleo, pues, ¿no? Si encontré agua aquí, más abajo hay petróleo, no. Básicamente, en algunas zonas que están cerca a los ríos, que están cerca al mar, ¿no? Tú haces la excavación y, lógicamente, esa agua de los ríos, esa agua del mar filtra hacia la parte inferior del subsuelo, ¿no? Y esa filtración, básicamente, tú la vas a encontrar cuando hagas una excavación dentro de tu proyecto, ¿sí? Claro, exactamente, ¿no? En la serranía peruana, pero en la serranía peruana están más profundos, ¿no? ¿Sí? Es el tema, ¿no? Hay acuíferos que están confinados, ¿no? En este caso, las lluvias, ¿no? Las lluvias que se generan en los cerros, esa agua filtra al subsuelo, pero la encuentras pues a 4 metros, 5 metros, ¿no? 10 metros de profundidad, ¿sí? Pero hay zonas, por ejemplo, mayormente las zonas costeras, ¿no? Donde la nava freática la encuentras a 1 metro, ¿no? Haces la excavación de 1 metro y encuentras agua. Hay zonas donde es peor aún, ¿eh? El agua la encuentras emposada en la parte superior, ¿no? Me tocó una vez, en este caso, pues, ir a un proyecto, ¿no? Que se iba a hacer un complejo recreacional, ¿no? Iban a construir restaurantes, hospedajes, ¿no? Iba a ser todo un complejo recreacional que iban a hacer ahí y había un terreno de 1 hectárea, ¿no? Un terreno grande, ¿no? Y ahí el propietario quería construir, pues, ¿no? Quería colocar un cerco perimétrico en ¿no? Todo su terreno, ¿no? Y básicamente construir por acá un hotel, construir por acá una zona de esparcimiento, por acá un restaurante, por acá piscinas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenía el detalle, ¿no? Que en la parte superior habían charcos de agua, ¿no? Y no eran pequeños, o sea, parecían lagunas, ¿no? Un charco más o menos era de casi 100 metros, ¿no? ¿Sí? 100 metros de longitud por unos 50 metros de ancho, ¿no? Era un charco grande, parecía una laguna, ¿no? Y básicamente eso se encontraba en la superficie, ¿no? Ahí el nivel de napa freática estaba, pues, superficial, ¿no? Estaba en toda la superficie, ¿sí? Por las filtraciones que se generaban básicamente por la zona, ¿no? Entonces ahí básicamente hay problemas, ¿no? Haz una excavación, a ver, sobre un suelo que contiene agua. Es barro, ¿verdad? Y ese barro tú excavas y ese barro, pues, lógicamente va a ingresar a tu excavación. Entonces, para evitar ese problema que ese barro no ingrese a tu excavación, ¿qué se hace? Table estacado, pues, ¿no? Colocas tablestacas, las clavas, haces tu excavación y ya, pues, ese barro ya no va a ingresar, pues, lógicamente a tu excavación. Y vas a poder construir tranquilamente, ¿no? Lógicamente ahí, pues, en ese tipo de terreno, ¿no? Cuando tienen napa freática, ya se aplican otros métodos constructivos, ¿no?
se hace un mejoramiento de suelos, ya la cimentación ya no va a ser zapata aislada, ¿no? Ya se coloca una platea de cimentación, ¿no? Se colocan pilotes, ¿no? Ya se da otra forma de tratamiento para ese tipo de condición, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Cuando encontramos también ese tipo de condiciones, cuando hay una napa freática alta, también es importante considerar el tablestacado o entibado en tus excavaciones. Por eso dice, ¿no? En condición seca, para suelos sueltos como arenas, o en condición húmeda, para cualquier tipo de suelo, pero que contenga, o tenga en este caso, un nivel de napa freática superficial. ¿Sí? Y la partida comprende todos los insumos necesarios para la construcción y retiro de los tablestacados. Lógicamente, ¿no? Esta construcción no es permanente, ¿eh? No, no es que las tablestacas van a estar ahí, ¿no? Y se van a dejar ahí. No, la tablestaca es provisional. La tablestaca o el entibado son provisionales. ¿Sí? Mientras haces tu excavación, mientras colocas el concreto, ¿no? Dejas ahí la tablestaca. Una vez que terminas tus trabajos, las tablestacas, los entibados, se retiran. Por eso le dije, ¿no? Son elementos provisionales, ¿ya? No son permanentes. Entonces, si tuvieran esas condiciones en un tipo de suelo, ya saben, ¿no? Tablestacado o entibado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí pasamos a las obras de concreto simple, ¿ya? Vamos a colocar como título obras de concreto simple, ¿ya? Y vamos avanzando ya con la parte más fuerte, ¿no? Sí, ya saben que los primeros temas que hemos visto, más que todo teoría, ¿no? Ya estos temas ya son más prácticos. Es verdad, ¿no? Hay que ver, conocer la teoría también porque es importante, ¿no? Procedimiento constructivo, ¿no? Que es un entibado. Hay que conocer básicamente esto, ¿no? Y metrarlo. Muy bien. ¿Qué son las obras de concreto simple? Las obras de concreto simple, pues lógicamente, ¿no? Son elementos de concreto que no tienen armadura de acero. Ese vendría a ser la obra de concreto simple. ¿Y qué diferencia hay con la obra de concreto armado? La diferencia, pues, notoria, que las obras de concreto simple son elementos sin acero y las obras de concreto armado son elementos de concreto con acero. Pero aparte de ello, ¿qué otra diferencia hay entre un elemento de concreto simple y un elemento de concreto armado? Aparte de que llevan acero o no llevan acero. ¿Qué otra diferencia podemos ver nosotros en ese tipo de elementos? Que es estructural, o sea, que genera cargas. ¿Ya? ¿Y ahí esa carga qué requiere? Resistencia. La resistencia del concreto, ¿verdad? Las obras de concreto simple mayormente son concretos ordinarios o ciclópeos, ¿sí? Que son concretos de baja resistencia a la compresión, ¿sí? Baja resistencia a la compresión. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de concretos ordinarios, cemento, hormigón, 1 en 8, ¿sí? Y ahora dirán, ¿no? ¿Y qué cosa es el hormigón? ¿Ah? ¿Qué es el hormigón? Mezcla de piedra chancada con arena. Mezcla de piedra chancada con arena, no. Es verdad, es una mezcla, pero no piedra chancada, ¿no? Básicamente es una mezcla de piedra, ¿ya? Y arena, no graduada ni tamizada. Quiere decir que es el material bruto que se saca del río, ¿no? ¿Sí? Aviso que en el río hay piedra con arena mezclada. Ese material en bruto se recoge, ¿no? Y se lleva básicamente a la obra, ¿no? Sin ningún procesamiento, ¿no? Las piedras vas a encontrar piedras pequeñitas, ¿no? De 1 pulgada, piedras de media, vas a encontrar piedras de 2 pulgadas, ¿no? Vas a encontrar una mezcla de bastantes tamaños de piedras. El material o la piedra no está graduada y la piedra tampoco está procesada. Es una piedra canto rodado, ¿no? Tal y como se extrae en este caso del río, ¿no? La piedra es redondeada, ¿sí? Y hay varios tamaños, ¿no? Piedras más grandes, piedras más pequeñitas y así, ¿no? La piedra no es uniforme, ¿sí? Y arena, pues, ¿no? Y no hay una proporción establecida, ¿no?
¿Y cuánto de arena y cuánto de piedra? No, no hay una proporción establecida, es un material a granel, ¿no? De acuerdo a cómo lo encuentras, ahí lo utilizas. Por eso es que ese tipo de materiales, ¿no? Ese tipo de concretos, perdón, que se prepara con hormigón, no tienen una buena resistencia a la compresión. ¿Por qué? Por el tamaño de la piedra y la proporción no graduada entre la piedra y la arena. No hay una buena dosificación, ¿sí? Entonces ahí te sale una resistencia, pues, bastante baja, ¿no? Mayormente los concretos, ¿no? Ordinarios, mezcla cemento-hormigón, su resistencia es menor a los 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Tienen resistencias menores a esa capacidad, ¿no? Menores a 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Ese vendría a ser el famoso concreto ordinario. Una mezcla de cemento con hormigón, y el hormigón es un material, ¿no? Un aglomerado no graduado, ¿no? Una mezcla de piedra y arena, que no tiene una proporción definida, ¿sí? Lógicamente, la proporción sí hay, ¿no? Proporción entre el cemento y el hormigón, ¿no? Un volumen de cemento, 8 volúmenes de hormigón, ¿no? Hay una proporción entre el hormigón y el cemento, pero no hay una proporción entre la piedra y la arena, ¿no? Viene como el material, pues viene así desde el río, ¿no? De esa manera simplemente se echa cemento y se prepara, ¿sí? Ahora, ¿qué es el concreto ciclópeo? Me imagino que lo han escuchado, ¿no? En las obras. Concreto con piedras redondas y grandes. Exactamente, ¿no? El concreto ciclópeo no es nada más que un concreto ordinario, ¿no? Un concreto ordinario más piedra grande o piedra mediana. Cuando hablamos de piedra grande o piedra mediana, estamos hablando de piedras entre, en este caso, 4 a 10 pulgadas, ¿no? Son piedras grandes, piedras medianas, ¿no? Dice, un volumen de cemento se refiere a una bolsa o a un balde. A ver, depende de la proporción, lógicamente, ¿no? Si te dicen, prepárate un concreto proporción 1:8, ¿no? Ojo, esta proporción tiene que ser el mismo volumen. Si yo digo, ¿no? Que voy a preparar en latas, ¿qué tiene que ser? Una lata de cemento, 8 latas de hormigón, ¿verdad? Esa es tu proporción, ¿no? Una lata, 8 latas. Tiene que ser la misma unidad. A veces dice, ¿no? A ingeniero, entonces aplicamos una bolsa de cemento y 8 latas de hormigón. ¿Qué dice? ¿Será así la proporción? ¿Una bolsa de cemento, 8 latas de hormigón? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bolsa, ¿a cuántas latas equivale? ¿Habrán hecho la prueba de campo? A 2 latas, ingeniero. A 2 baldes, ¿verdad? 2 Sí, baldes de baldes. 20 litros, ¿no? Que son las latas que comúnmente se utilizan en la construcción, ¿no? Entonces, una bolsa equivale a 2 latas. Si yo quiero preparar, ¿no? En bolsa de cemento y en lata de hormigón, lógicamente la cantidad de bolsas tiene que ser la mitad de la lata de hormigón, ¿no? Si utilizo 8 latas de hormigón, ¿cuántas bolsas de cemento voy a preparar? ¿No? Si la proporción es 1:8. 8 latas, media bolsa, ¿sí? Básicamente, ¿no? Media bolsa de cemento, ¿sí? Pero ya saben esa proporción, ¿no? Muy bien. Ahora, como le decía, ¿no? El concreto ciclópeo es una mezcla de concreto ordinario más un porcentaje de piedra grande o piedra mediana. Claro, esa es la piedra de zanja, pues, ¿no? La piedra grande o mediana es un nombre técnico, ¿no? Básicamente. Que hay dos tipos, ¿no? La piedra pilca o de cerro y la piedra de río. ¿No? Se lo habrán visto, vamos a mostrar rápidamente, ¿no? Me imagino que habrán visto ustedes, ¿no, ingeniero? Yo he visto que en algunas obras utilizan piedra de cerro, ¿no? La piedra pilca, ¿verdad? Me imagino que han visto, ¿no? O utilizan esta, ¿no? Miren, esta piedra, ¿verdad? La piedra de cerro o piedra pilca, ¿no? Que básicamente tiene sus aristas deformadas, ¿no? Y tiene ciertas características. Y has visto que en otras obras utilizan la piedra grande de río, ¿no? Me imagino. Ustedes han visto, ¿no? Y en otras obras, ingeniero, yo veo que utilizan estas piedras, ¿no? ¿Sí? Estas piedras del río las meten a la zanja.
Ambas sirven. Ambas piedras, ¿sí?, se pueden utilizar para el concreto ciclópeo. ¿Ya? Pero ¿cuál es la mejor? ¿La de cerro o la de río? Río. ¿Por qué? ¿Por qué ya está lavada? Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja de la piedra de río? ¿Ya? La piedra de río es una piedra que es más, eso sí, ¿ya?, esta piedra es más dura, ¿ya? Es una piedra más resistente que la piedra pilca, ¿no? Tú le metes un combazo a esta piedra, difícil que la rompas. Pero la piedra de cerro, tú le metes un combazo, se fisura rápidamente, no se fractura. ¿Sí? Ahí tenemos una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta piedra pues pasa por un proceso, ¿no? El agua va golpeando y va compactando las partículas y la piedra puede ser más dura, ¿no? En cambio que en el cerro se forma, ¿sí? Y son piedras grandes que después se van fisurando y se vuelven piedras pequeñas, ¿no? Básicamente. Entonces ahí hay un proceso, en este caso geomecánico, ¿no?, de las piedras. ¿Sí? ¿Cómo se forman, ¿no? La forma de una piedra de cerro es diferente a cómo se forma una piedra de río. Son procesos diferentes, ¿no? Por eso que la piedra de río es más resistente. Pero ahora, ahí viene el otro detalle, ¿no? El otro detalle es, la ventaja de la piedra de cerro es que la piedra de cerro es una piedra porosa, ¿no? Una piedra rugosa. ¿Y qué, en este caso, ventaja tiene la piedra rugosa o porosa con respecto a la piedra de río? Que es una piedra lisa, ¿no? Mayormente las piedras de río son lisas. Básicamente porque el agua golpea la piedra y va puliendo la piedra, ¿no? Y es una piedra lisa. Entonces la desventaja de la piedra de río es que es dura, ¿no? La ventaja es dura, pero esa superficie lisa, ¿qué va a generar? Que el concreto no se adhiera, ¿no?, correctamente a la superficie de la piedra. En cambio que la piedra pilca, como es una piedra rugosa, va a tener un mayor contacto, ¿no? Una mayor adherencia con el cemento, con el concreto. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y en general, ¿cuál utilizo? Cualquiera, pues. Cualquiera. La de río o la pilca, la que esté al alcance, lógicamente, ¿no? Porque hay zonas donde, lógicamente, más común es la piedra de río y la piedra de cerro es más difícil de encontrar, ¿no? Y hay otros lugares donde la piedra de cerro es más fácil de encontrar y la piedra de río es difícil de encontrar, ¿no? Entonces utiliza la que está al alcance, ¿no? Ambas piedras, como le digo, ¿no?, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Y ambas sirven, ¿no?, para, en este caso, colocar concreto ciclópeo dentro de tus elementos, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no?, concreto ciclópeo es una mezcla del concreto ordinario, ¿no?, cemento, hormigón, más un porcentaje de estas piedras grandes o piedras medianas, ¿sí?, que pueden ser de cerro o de río, ¿no? Mayormente la piedra de cerro se le conoce como pilca, ¿no? Piedra pilca. Y la piedra que empiura, ¿no? Y la piedra de río se le conoce como canto rodado, ¿no? ¿Sí? Mayormente eso es como le llaman, ¿no? Básicamente a las piedras. Muy bien, entonces ambas son básicamente, se pueden utilizar para la construcción, ¿ya? Ahora, en cambio que los elementos de concreto armado, ¿no? Imagínate colocar un concreto ordinario en un elemento de concreto armado, ¿no? ¿Qué problema podría generar? Uno, la resistencia, ¿no? Como te dije, ¿no? Como el hormigón es un material donde la piedra y la arena no está correctamente graduada, no vas a alcanzar un concreto con una resistencia considerable, ¿no? Tú sabes que para elementos estructurales, de acuerdo a la norma de 0,60, ¿cuál es la resistencia mínima que debe tener el concreto para un elemento estructural? 210. 210 kilogramos por centímetro cuadrado para estructuras aporticadas o de muros estructurales. Y para edificaciones de albañilería, según la norma S270, ¿cuál es la resistencia mínima que debe tener el concreto? 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Para edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Entonces, para alcanzar esas resistencias, con un concreto ordinario no las voy a alcanzar. ¿Ok? Primer punto. Y otro punto. Tú sabes que los elementos estructurales llevan acero, ¿verdad? Acero longitudinal y estribos.
¿Y qué pasaría si yo coloco un concreto ordinario? Lógicamente, ¿no? Va a generarse una segregación de los materiales, ¿no? Las piedras que son grandes, uno, no van a pasar correctamente por los estribos, se van a quedar estancadas. ¿Qué se va a generar? Cangrejeras, ¿no? Por eso que he visto muchos casos, ¿no? Albañiles cuando hacen construcción de viviendas, ¿no? Desencofran la columna, una cangrejera abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos usan hormigón, ¿no? Usan hormigón, ¿no? Concreto ordinario para la preparación de su concreto para ese elemento, ¿no? Por eso que esa piedra, como es muy grande, no está graduada, no hay piedra grande, pequeña, van a generar pues una acumulación del material, ¿no? De la piedra, y eso va a impedir pues que el concreto pueda pasar y se generan cangrejeras, claro. Y peor aún, ¿no? Le echan mortero, ¿no? Y el mortero pues revienta, ¿no? ¿Sí? Y eso también pasa, ojo, cuando utilizas piedra chancada y de aquí vamos a ver eso, ¿no? Piedra chancada y arena, también pasa eso, ¿no? Ingeniero, ¿por qué pasan las cangrejeras? Por diferentes motivos, ¿no? ¿Sí? Ustedes han visto, ¿no? ¿Qué son las cangrejeras? En el concreto, ¿no? Las cangrejeras en el concreto, pues son los espacios vacíos, ¿no? Que se generan dentro del concreto. ¿Y por qué se genera esto? Uno, por la segregación de los materiales, ¿no? Y aquí un consejo constructivo, ¿ya? Cuando ustedes tengan que construir columnas de gran altura, ¿ya? Cuando las columnas son altas, ¿no? Hablamos pues de columnas de 4 metros, ¿no? 3 metros y medio, son columnas altas. ¿Qué es lo que hacen? Tiran el concreto desde arriba, ¿no? Con el balde, tiran el concreto desde arriba. ¿Y qué va a pasar? Principio de física, pues, ¿no? ¿Quién pesa más, la arena o la piedra? Lógicamente la piedra pesa más que la arena, ¿no? El peso nominal de la piedra es mayor que la arena. Entonces la piedra se va a ir abajo, se asienta la piedra abajo. ¿Y arriba qué queda? La arena con el cemento. ¿Cómo se llama eso? Segregación, ¿no? Se genera una segregación básicamente por el impacto del concreto cuando cae en el elemento, ¿sí? Y ahí que se recomienda, ¿no? Para evitar ese problema. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es lo que se ha generado aquí, ¿ve? ¿Sí? Una segregación por el impacto del concreto, ¿no? El concreto se ha lanzado desde arriba y, lógicamente, ha generado esos vacíos, ¿no? La piedra se ha ido abajo, ¿no? Y miren, toda la piedra, ¿ve? Dentro del estribo todo esto es concreto, ¿eh? Pero está con piedra. Y eso evita que el mortero, ¿no? El cemento y la arena vayan hacia la parte exterior, ¿no? Y se genera básicamente ese problema. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Hacer ventanas, ¿no? Cuando son elementos grandes, altos, se encofra la columna y se dejan unas ventanas, ¿no? A la mitad. Una ventanita aquí a la mitad y esa ventana se abre con un chute, viertes por ahí el concreto, ¿no? Y ya la altura, ¿no? La altura de impacto ya es menor. Lógicamente, el concreto va a quedar más suave y no se va a generar esa segregación. Ahora, ¿qué es lo que dicen muchos albañiles? Ingeniero, hay que echarle una lata de mortero. ¿Han escuchado eso o no? ¿No? Para evitar ese problema, ¿no? Lanzamos el concreto desde arriba, ¿no? Y para que la piedra, en este caso, pues, vaya hacia la parte inferior y no se segregue, hay que meterle aquí en la parte inferior, en la base, mortero, ¿no? De tal manera que cuando echamos el concreto, se mezcla la piedra con el mortero y listo, ¿no? Queda el concreto normal. Nunca se hace eso, ¿ya? El mortero no tiene mucha resistencia. Y tú sabes que en una columna, ¿dónde se genera mayor cortante? El mayor cortante en una columna se genera en la base, ¿sí? Y le vas a meter mortero ahí, imagínate, ¿no? Eso va a reventar, ¿sí? Entonces la solución ahí es, ¿no? Básicamente hacer ventanas, ¿no? Hacer unos huecos en el encofrado con una tapa, lógicamente, y por ahí vertir el concreto, ¿sí? A una menor altura, ¿sí? Y por partes, pues, ¿no? Paseas esto, listo, llega el mortero, el concreto hasta aquí, ¿no? Tapas la ventana y otra ventana por acá. Viertes concreto, ¿no? El concreto se va, se llena esto, tapas la ventana y la última parte, ¿no? ¿Sí? De esa manera garantizas, ¿no? Que el concreto pues no se segregue, no se generen cangrejeras por segregación, ¿ya? Otro problema, ¿no? El vibrado, ¿no? Como por ahí había leído, ¿no? Una causa también importante de esto es el vibrado, ¿no? No vibra el concreto. Y lógicamente, ¿no? Si no vibras el concreto,
¿no? Lógicamente ese concreto pues, va a quedarse atrapado en el estribo y no va a fluir correctamente. Por eso que tiene que vibrarse. Ahora también hay otro problema, ¿no? ¿Sí? Que una vez pasó en una obra. Esto. Ingeniero, pero hemos vibrado, ¿no? A ver, ¿por qué creen que pasó esto de aquí? ¿La densidad? No. Por exceso de vibración. Exceso de vibrado, ¿sí? Ojo, tampoco es, no, vibrado ya vas a tener la manguera ahí sumergida en el concreto, pues, ¿no? Una hora, media hora, ¿no? Hay que vibrar, ¿no? Y ahí tienes la manguera sumergida. Es así. El vibrado tiene un tiempo prudente, ¿no? Metes la manguera, sacas la manguera, metes la manguera, ¿no? Durante unos minutos, unos segundos, ¿no? Y básicamente sacas. ¿Para qué? Para que lógicamente el concreto pueda, ¿no? Tomar su forma natural, ¿no? Para que se mezcle la arena y la piedra. Pero si yo vibro mucho el concreto, ¿qué se genera? Segregación por excesivo vibrado, ¿no? La vibración hace que la piedra que pesa más se vaya abajo y, la arena con el cemento vaya hacia arriba. Y se genera este problema. Entonces tiene que ser un correcto vibrado, ¿no? ¿Sí? Y otro problema también de las cangrejeras que se generan es por el tamaño nominal de la piedra, ¿no? Mayormente una vez me tocó vaciar, en este caso, plaquitas de 60 centímetros por 12 centímetros. ¿Sí? Eran unas plaquitas delgaditas, ¿no? Imagínate, recubrimiento 2 centímetros y medio de cada lado. A ver, 12 centímetros menos el recubrimiento 2 y medio. ¿Cuánto te queda? El ancho del estribo. 7 centímetros. ¿Sí? El espesor del acero, de 3 octavos, ¿no? Ponle 1,5 centímetros de espesor de fierro, más el acero longitudinal de media. ¿Cuánto espacio te va a quedar? ¿No? Te queda un espacio de 3, 4 centímetros. ¿Sí? Y lógicamente, ¿no? Si yo utilizo una piedra, ¿no? Que básicamente sea grande, ¿no? Que sea grande esa piedra, lógicamente esa piedra va a quedar atrapada en el estribo, en el acero, y no va a permitir que el concreto siga fluyendo hacia el elemento, pues, ¿no? Esa piedra va a quedar atrapada y olvídate, cangrejera, ¿no? ¿Sí? A veces también por excesiva colocación de fierro, ¿no? A veces también suele pasar eso, ¿no? A la columna le colocan mucho fierro. Y tú sabes que de acuerdo a la norma, la separación que tiene que tener varía y varía en una columna, ¿cuánto es? 5 centímetros, ¿no? Es la separación que tiene que ver entre fierro y fierro. No puedo colocar yo un acero pegado 3 centímetros de otro fierro, ¿no? Tiene que la separación mínima ser 5 centímetros. ¿Sí? Entonces también pasa por eso, ¿no? Y hay varias causas, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay diferentes causas que generan ese tipo de situaciones, ¿no? Lógicamente, en esa columnita que les comentaba, ¿no? Tuvo que comprarse una piedra más pequeña, ¿no? Una piedra de 3,16, ¿sí? Que era menor a la piedra de media, ¿no? Una piedra más pequeñita. Se hizo un diseño de mezclas, lógicamente, ¿no? Hubo un diseño de mezclas para poder, en este caso, ver la dosificación del concreto, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tuvo que vaciarse el concreto con esa piedra pequeñita, ¿no? Que es garbancillo, le llaman, ¿no? El garbancillo, ¿sí? O un concreto bastante fluido, ¿no? O utilizarse plastificantes, ¿no? Para que el concreto sea más fluido, no echarle mucha agua. Entonces hay todo un tema, ¿no? Todo un tema complejo para, en este caso, la correcta colocación de concreto dentro de los elementos, ¿no? ¿Sí? Dice, esas columnas normalmente son para sistemas de muros de confinado porque tienen el ancho de muro de soga. Claro, exactamente, ¿no? La línea confinada. ¿Eh? Muy bien. Sí, claro, ahí se hacen los ensayos de concreto, ¿no? El LAN, temperatura, ¿no? Consistencia, ensayo en este caso de resistencia a compresión, ¿no? ¿Sí? Se hacen varios ensayos básicamente para obtener pues un concreto correctamente colocado dentro de un elemento y evitar esos problemas, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene solución a estos problemas, ingeniero? ¿No? Ingeniero, si yo encuentro una cangrejera ahí, ¿no? ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. La solución no es colocarle mortero, pues, ¿no? Ahí ya preparo, ¿no? Arena con cemento y le echo ahí arena con cemento, no. ¿Sí? Esa no es la solución. La solución es aplicar epóxicos, ¿no? Picar, lógicamente, ¿no?
se pica la superficie suelta, ¿no? Se pica la superficie suelta, se aplica un aditivo epóxico, un puente de adherencia y un mortero de reparación estructural, ¿sí? Un Cicarlet, ¿no? También hay varios, ¿no? En la marca, en este caso, hay aditivos, ¿no? Hay diferentes marcas que básicamente son para reparación, ¿no? Que son morteros que contienen microfibras, ¿no? Fibras puzolámicas, ¿sí? Que son fibras de alta resistencia, ¿no? Y son morteros, pues, que resisten más que el concreto, ¿no? Una vez pasó eso en una obra, ¿no? Bueno, hasta ahora sigo supervisando esa obra, ¿no? Y había pasado eso. Lógicamente suele pasar a veces, ¿no? A veces por ahí algunas cangrejeras pequeñitas, ¿no? Así utilizas aditivo, no vibres correctamente, a veces suele pasar, ¿no? Entonces, para reparar eso, pues tuvo que utilizarse, ¿no? Ese aditivo, ese mortero de reparación, ¿no? ¿Sí? Y uno se da cuenta rápido, pues, ¿no? Yo voy con mi comba siempre, ¿no? Cuando hacen esas reparaciones, voy con mi comba, le meto un combazo, ¿no? Y se asusta, ¿no? El ingeniero se va a caer, ¿no? Pero, lógicamente, si es mortero de reparación estructural, ese mortero difícil que se desprenda, ¿no? Así le metas golpe. En cambio, que un mortero normal, ¿no? Tú le metes golpe, se revienta todito, ¿no? Y ahí te das cuenta que esa reparación está mal realizada, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso dentro de los criterios de construcción. Para el metrado, bueno, no son tan relevantes, no es tan relevante esto de las reparaciones, ¿no? De los concretos. Bueno, los concretos sí, para identificar las partidas, ¿no? Pero más que todo eso es para el procedimiento constructivo, ¿sí? Ahora, como les comentaba, ¿no? Estos elementos de concreto pues requieren un concreto de resistencia mayor. Y para yo tener un concreto de resistencia a la compresión de 175 o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ya no se utiliza una mezcla de cemento-hormigón. Aquí se utiliza la famosa proporción CAP. ¿Qué es la proporción CAP? Cemento, arena, piedra, ingeniero. Cemento, arena, piedra, pues, ¿no? Te das cuenta que ya no es hormigón, ¿no? Era antes CH. El hormigón contenía arena y contenía piedra, pero no estaba graduada, ¿no? No había una proporción entre arena y piedra. Ahora, en ese tipo de concreto ya hay una proporción, ¿no? Tanto de arena, tanto de piedra, ¿sí? Y además de eso, esta piedra tiene que ser una piedra graduada, ¿no? Pasar por un tamizado. En cambio que esta piedra es una piedra no graduada. Viene en varios tamaños. En cambio que esta piedra de acá tiene que ser graduada, ¿no? Mayormente para ese concreto se utiliza piedra de media pulgada, ¿sí? Y aquí también hay otro detalle, ¿ya? Que hay que tomarlo en cuenta en la construcción. Miren, mayormente la mayoría de constructores, ¿no? Albañiles, por así decirlo, ¿no? Cuando hacen la construcción de viviendas, cobran barato, a comparación de una empresa, ¿no? De una empresa que está a cargo de un ingeniero, un arquitecto, ¿no? La empresa, pues, te cobra. ¿Por qué? Por la calidad del trabajo, ¿no? Un albañil, pues, lógicamente te va a cobrar un poquito menos porque no hay un buen control, ¿no? No va a haber un buen control de obra, no va a haber una verificación técnica, ¿no? Se va a hacer de forma empírica los trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar, no? Cuando los maestros de obra, los albañiles presentan su presupuesto, ¿no? Te cobran menos. ¿Y cuánto me cobras por hacer una columna con materiales y todo? ¿No? Ya te cuesta tanto. Sacan el presupuesto, tanto. Y sale más barato que lo que cobra la empresa. ¿Por qué? Porque aquí hay el detalle, ¿no? Mayormente, y he visto un montón de obras que he supervisado así de manera informal, bueno, el propietario, ¿no? Por ahorrarse el dinero, construyó con un albañil, ¿no? Y de ahí, como vio que estaban construyendo mal, tuvo que contratar a alguien, ¿no? Para que supervise y verifique la construcción. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar, no? La mayoría de casos, que lo hacen con piedra de canto rodado. ¿Sí? ¿Qué es piedra de media? Ojo, ¿eh? Es esta piedra chiquitita, miren. Es piedra de media. Eso nadie lo quita, ¿no? Es una piedra de media pulgada, ¿no? Está correctamente tamizado. Gravilla le llaman, ¿no? Aquí le llaman canto rodado, ¿no? Gravilla, tienen varios nombres, ¿no? Le llaman como varios nombres. Entonces, miren, ¿eh? Básicamente esta piedrita está bien, es de media, ¿no? Y es piedra, es verdad, es piedra y es de media. ¿Sí? Confitío también le llaman, ¿no? Tiene varios nombres, ciertamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que suele pasar con esa piedrita? ¿No? Que esa piedrita, todas sus caras son lisas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no va a haber una adherencia
entre el cemento, la arena y la piedra, ¿no? El cemento y la arena no se va a adherir correctamente a la piedra, ¿no? Y de ahí cuando ocurre un sismo, fisuras, ¿no? Ingeniero, ¿y por qué se rajó la columna? ¿No? Básicamente por eso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un evento sísmico? ¿No? En un elemento estructural. Lógicamente, pues, ¿no? Las fuerzas, los esfuerzos, ¿qué van a hacer? Van a encontrar la zona más débil, ¿no? Del elemento, ¿no? ¿Y dónde va a ser la zona más débil? En las uniones de la piedra con el cemento y la arena, ¿no? Y lógicamente aquí, ¿no? Justamente en los bordes de la piedra con la arena, ahí se va a producir la fisura, ¿sí? Porque no hay una buena adherencia. Entonces, ahí es recomendable utilizar, lógicamente, ¿qué? Una piedra chancada, ¿verdad? Que es esta de aquí. ¿Qué diferencia? Pero ingeniero es piedra también, pues, ¿no? Sí, la diferencia es que esta piedra está procesada y tiene las famosas llamadas caras fracturadas. ¿Qué son las caras fracturadas? Fracturadas. Las caras fracturadas son las caras rugosas que tiene la piedra, ¿sí? Mientras más caras fracturadas tenga la piedra, es mucho mejor, ¿sí? Mientras menos caras fracturadas tenga, va a ser, en este caso, pues, no tan segura la construcción, no tan bueno el material, ¿sí? Y lógicamente, ¿no? Este material, como pasa por un proceso de trituración, te va a costar mucho más que un confitil, que un canto rodado, que una gravilla. Te va a costar mucho más, ¿sí? Y es por eso que viene el detalle, ¿no? Está bien, el maestro, el albañil te cobra menos, pero él va a utilizar canto rodado, ¿sí? La piedra chancada cuesta más o menos unos, por ejemplo, ¿no? El garbancillo, ¿cuánto está? Perdón, el canto rodado, ¿cuánto está? Estará pues unos 80 soles el metro cúbico, 80, 90 soles metro cúbico, hoy en día, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta la piedra chancada? Hoy en día estará pues sus 120, 130, 140 soles el metro cúbico. ¿Te das cuenta de la diferencia, no? ¿Sí? Son 50, 40 soles más por metro cúbico, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros cúbicos vas a utilizar en la losa aligerada, en las zapatas, en las columnas? Entonces, ahí imagínate el gasto, pues, ¿no? El costo. Por eso que la empresa, pues, cuando cotiza con esa piedra, ¿no? Por eso que te sale un poquito más caro la construcción. Aparte, ¿no? Del tema técnico, los gastos generales, utilidades, ¿no? Que cobra la empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya saben, ¿no? Para un concreto armado se utiliza, pues, un concreto con resistencia a la compresión no mayor. Y para ello se requiere, pues, una dosificación entre el cemento, la arena y la piedra chancada, ¿sí? ¿Y de qué va a depender esa dosificación de arena y piedra? ¿No? De cemento, arena y piedra. De un diseño de mezcla, ¿sí? No es que vas a colocar, ¿no? Ah, ingeniero, yo siempre he visto que colocan 1, 2, 2.5, ¿no? No siempre es esa proporción. Tiene que ser un diseño de mezclas para poder identificar correctamente la proporción que va a haber entre el cemento y la arena y la piedra, ¿sí? Para tener una buena resistencia de tu concreto. Muy bien, entonces eso es lo que quería explicarles respecto al concepto técnico y teórico del concreto, ¿sí? Ahora sí vamos a metrar por los elementos, ¿no? Ya conocemos los tipos de concretos, ¿no? Ya conocemos algunos criterios técnicos para poder, en este caso, realizar correctamente el procedimiento constructivo de los elementos de concreto. Ahora vamos a ver ya, pues, el metrado de los elementos. Y el primer elemento que vamos a metrar, según lo que indica la norma técnica, es el cimiento corrido, ¿ya? Vamos a colocar, entonces, cimiento corrido. ¿Y qué cosa es el cimiento corrido? ¿Qué es un cimiento corrido? Dice acá, ¿no? Por esta denominación se entiende a aquellos elementos de concreto, ¿qué concreto? Ciclópeo. ¿Qué era el concreto ciclópeo? Una mezcla de concreto ordinario formada por cemento hormigón más un porcentaje de piedra grande o mediana, que constituye la base de la cimentación de los muros. Por lo general, su vaciado es continuo y en grandes tramos. De allí su nombre, cimientos corridos. ¿Sí?
Aquí vas a metrar ya el concreto, no la excavación, ¿no? Aquí ya metras el concreto, ¿sí? El volumen de concreto que vas a colocar en las zanjas. Así de simple, ¿no? Entonces, aquí nos da la denominación, ¿no? ¿Sí? Es un elemento que constituye la base de los muros. Y si nosotros vamos al plano, ¿cuáles son los cimientos corridos? Ya hemos visto, ¿no? Los cimientos corridos son las líneas punteadas de color rojo, ¿no? Esas líneas punteadas de color rojo constituyen los cimientos corridos, ¿no? Son la cimentación de los tabiques, de los muros, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de concreto es? Miren, colocamos cimientos corridos y ya saben, ¿no? La característica de la partida. Cimientos corridos, concreto ciclópeo, ¿no? Según lo que indica en este caso la norma, pero ¿qué dosificación va a tener ese concreto ciclópeo? A ver, vayan viendo, me dan un minuto por favor, vayan viendo ahí qué tipo de concreto es. A ver, ¿qué tipo de concreto? Si tú vas al plano, ¿no? Y vas a la sección, aquí está, dice, ¿no? Cemento hormigón, 1 en 10, más el 30% de piedra mediana, ¿verdad? Eso es lo que indica el plano, ¿no? Entonces vamos a copiar esto y vamos a colocar, ¿sí? El concreto ciclópeo es cemento hormigón, 1 en 10, más 30% de piedra mediana. ¿Cómo se mete el concreto? En un cimiento corrido, metro cúbico, ¿ya? Metro cúbico. Y empezamos a metrar el concreto en los cimientos corridos, ¿no? A ver, ¿qué nivel va a tener obra de concreto simple? ¿Qué nivel va a ser? 2. Nivel 2. Porque está dentro de estructuras, que es nivel 1. ¿Y cimientos corridos qué nivel va a tener? 3. 3 en general. Nivel 3. Porque está dentro de obra de concreto simple, ¿no? Listo. Metramos entonces, ¿no? Volumen de los cimientos corridos. Fácil, ¿eh?
va sacando cada elemento eje por eje, tramo por tramo. Y empezamos con este cimiento corrido. ¿Ya? Yo te recomiendo que ahí vayas colocando colores, ¿ah? Para que vayas metrando. Vas a metrar ese elemento. Voy a colocarlo de color rojo. ¿Ah? Vamos a metrar este cimiento corrido. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿no? Si fuera una edificación de albañilería confinada, ¿no? Como dice la norma, ¿no? Es un elemento continuo, ¿verdad? Fuera así, ¿ve? Todo este eje fuera cimiento corrido, ¿no? Pero aquí en este caso, como es un sistema porticado, el cimiento corrido llega hasta la cara de la columna, porque es un sistema porticado, ¿ya? Solamente el cimiento corrido sirve ¿para qué? Para que se sostengan los muros, ¿no? Si fuera un sistema de albañilería confinada, la columna descansa sobre el cimiento corrido, ¿no? Ya la columna no tiene zapata, ¿sí? Descansa sobre el cimiento corrido. Muy bien. Entonces vamos a meter este cimiento corrido. ¿Cómo se llama este cimiento corrido? El cimiento corrido que está ubicado en el eje 1, tramo AB. Colocamos, ¿no? Eje 1 del tramo A al tramo B. Listo. Decimos, ¿no? Un elemento, ¿qué largo, ancho y altura tiene? Ese elemento, ¿verdad? La longitud fácil, pues, ¿no? De extremo a extremo. La longitud es 268. Listo. ¿Qué ancho y altura tiene el cimiento corrido? A ver. ¿60? 60 y 60. 60 por 60. ¿Qué corte está pasando por ahí? Hay que ver primeramente el corte, ¿no? A ver. ¿Qué corte está pasando ahí? El corte PP. El corte P, ¿no? ¿Ya? Si vamos nosotros, en este caso, del corte P. Vamos al corte P. Aquí está. Dice que el cimiento corrido es este. Pues, ¿no? Mire, vas a calcular este volumen. 60 por 60. Colocamos. 60 por 60. Y listo, ¿no? Tengo el volumen del cimiento corrido. Ahora, puedes agrupar, ¿no? ¿Qué otro elemento tiene el mismo volumen que este elemento? Te pregunto, el eje 2, ¿no? El cimiento corrido del eje 2, ¿será igual al eje 1? ¿Qué dicen? No. No. ¿El cimiento corrido del eje 4 será igual al eje 1? Sí. Es el mismo, pues, ¿no? Tenemos ahí, miren, dos elementos. Seguimos, ¿no? Comprueba, miren, misma longitud, misma sección. Miren, longitud 268. Corte P, 60 por 60. ¿Listo? El eje 5, ¿será igual el cimiento corrido? ¿Qué dicen? También. Eje 6, no. Eje 7, tampoco. Eje 8, sí. Entonces, estos 4 cimientos corridos son iguales. Un solo metrado, pues. Eje 1, 4, 5 y 8. 4, 5 y 8. Tramo AB. ¿Cuántos elementos son? 4. ¿Te das cuenta? Ingeniero, disculpe, el tramo 5 es un corte O. Sí, es el corteo, pero si usted se da cuenta, vea, longitud, ¿ya? 268, la misma, ¿no? Pero usted me dice, ¿no?
pero tiene el corte O y aquí dice el corte P. Vamos a ver. Si vamos al corte O y al corte P, ¿tiene el mismo ancho que el cimiento, que el cimiento corrido, perdón? No, ¿verdad? Aquí hay No, una 50. diferencia. Se dan cuenta que el cimiento corrido en el corte O es más delgadito, ¿no? Es de 50 centímetros de ancho. Por lo tanto, ya, este eje de aquí no va a ser el mismo, ¿no? Ahora, dirán ustedes, ¿no? Pero ingeniero, si acá tengo el corte O y aquí el corte P, y yo veo, ¿no? Que aquí me dice 60, te pregunto, ¿podría agruparlos así tengan diferente corte? Que aquí me diga corte P y corte O, pero que tengan la misma dimensión de cimiento corrido, ¿se podrán agrupar? Sí, Claro. ¿Sí? No importa, así tenga el corte N, el corte R, no lo que sea. Pero si el cimiento corrido tiene las mismas dimensiones que el otro, lo agrupas. No importa el código que tenga, ¿no? Que este es P y el otro es O, no importa. Ambos tienen el mismo volumen de concreto. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, ¿eh? Sino que en este caso, pues, aquí me dice que el corte O es 50. Y lógicamente ahí no puedo agruparlo. Entonces, el eje 5 no va, ¿ya? Este eje 5 no va. Sería solamente el 1, 4 y 8. ¿Ya? Listo, 3 elementos. Ya está. Seguimos. Ejes horizontales. A ver, ¿cómo saco el volumen de concreto del cimiento corrido del eje A, tramo 1, 2? A ver, ¿qué dice? su área por altura. Exactamente, ¿no? Ya saben, es una figura irregular, ¿no? Donde no puedo obtener el volumen de acuerdo a su geometría, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Área por la altura, ¿no? Entonces, a ver, aquí también este pedacito es de cimiento corrido, ¿ya? Sino que aquí no está bien dibujado, ¿no? Voy a proyectar esta línea, ¿ya? Tiene que ser así. Ahí está, ¿ya? Es así, sino que ahí no lo han dibujado correctamente, ¿no? Ahí está. Entonces, este vendría a ser el cimiento corrido. Ya saben, así en la columna, ¿no? La columna estructural, ¿sí? Así sería, ¿no? Ya, vamos a unir, ¿ya? Vamos a unir esto con esto y esto. ¿Ya? Y también esto de aquí, esto de acá. Unir. Vamos a ver si se ha unido, sí. Y por último aquí, ¿no? Termina en esta columna. Unimos. Y ya está, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ahí tenemos, miren ustedes, ahí tenemos nosotros nuestro cimiento corrido. Área, ya saben, ¿no? Propiedades, área 203. Colocamos. 203. Área por la altura. ¿Qué altura tiene? Corte NN. Según el corte N, dice que la altura del cimiento corrido, ¿cuánto es? El cimiento corrido tiene 60. Colocamos 60 centímetros de altura. Y listo, ¿no? Y así de fácil, ¿eh? Ya ustedes van metiendo por los demás. O sea, ya saben, ¿eh? Son esas líneas punteadas de color rojo, ¿no? Todo esto es cimiento corrido. ¿Está claro? A ver. ¿Se entiende? Dice, en las otras partidas tendría que corregir por ese pedazo más. No. A ver, en la partida de trazo y en la partida de, bueno, en relleno solamente, ¿no? En la partida de rellenos vas a descontar también este pedacito de aquí, ¿no? ¿Ya? Hay que descontar básicamente esto, ¿no? Esa parte de ahí hay que descontar en la parte de los rellenos. En las demás partidas no. En el trazo y en la excavación, ¿afecta este pedazo de volumen que hemos incrementado en el cimiento corrido? No, ¿verdad? Porque está dentro de la zapata. Pero sí en el relleno, ¿eh? En el relleno solamente debes corregir y descontar esta área de acá, ¿no? Incluyendo este pedacito. Porque nosotros en el anterior habíamos incluido solamente esto, miren, ¿no? Así, ¿verdad? En el metrado anterior solamente habíamos descontado este volumen. Pero ahora estamos diciendo que hay que incorporar este pedacito que no lo han dibujado correctamente. ¿Ya?
Es solamente en la partida de relleno, para zapatas. Ya, nada más. Muy bien. ¿Está claro? Preguntas, por favor. A ver, pregunte. ¿Alguna pregunta? ¿Lo anterior? ¿Cuál es lo anterior? A ver, ¿a qué se refiere con lo anterior? ¿Qué parte? Ah, sobre el cimiento dentro de la zapata, ya, a ver. Cuando hemos metrado la partida de trazos, ¿ya? Cuando hemos metrado la partida de trazos, nosotros hemos metrado básicamente el trazo de la zapata, que es esta área de acá, ¿no? Entonces ya no interesa este pedacito, ¿no? El cimiento corrido no interesa en el trazo, esta parte que está dentro de la zapata, ¿no? Ni en la parte de excavaciones, porque eso corresponde a la excavación de la zapata, ¿verdad? Pero lo que sí interesa, este pedacito que hemos incrementado en el cimiento corrido, es en el volumen de relleno, porque esto va a ocupar espacio, ¿verdad? Este pedacito que hemos incrementado va a ocupar un espacio dentro de la excavación de la zapata. Por eso ahí corriges, ¿no? En la zapata Z1 del eje 1A, ¿ya? Vas a corregir y vas a descontar ese volumen del concreto del cimiento corrido, que es todo esto, miren, ¿no? Todo esto vendría a ser el volumen del cimiento corrido que vas a descontar. Ya que la clase pasada nosotros habíamos descontado solamente esto, ¿verdad? Así. Habíamos descontado solamente este volumen de aquí, ¿ya? Pero como le estoy indicando, ¿no? En el cimiento corrido llega hasta por acá, ¿no? Hay que descontar también esta parte, ¿sí? Tomen en cuenta eso, ¿eh? En que en la A4 y A5 sería casi similar, ¿sí? Se alarga nomás. No, acá no hay problema, a ver. Aquí en este caso en la columna, a ver. Bueno, no indica que se mete, ¿no? Aquí sí porque indicaba, ¿no? Había un cuadradito que estaba ahí de color rojo, ¿verdad? E indicaba que ahí el concreto se ancla, ¿no? Básicamente de esa No, manera. en la A4. Claro, aquí pues, igual, no hay. No hay aquí un volumen, ¿no? Si te indicara algo así, ¿no? Así, ¿no? Se supone pues que esta parte de aquí, ¿qué cosa es? El concreto del cimiento corrido. Pero como no hay nada, no vas a tomar. A ver, sigo revisando. Por acá tampoco, por acá menos, por acá no hay nada, por acá tampoco, ¿no? El único era este, ¿no? Que ahí se incrementaba ese pedacito que estaba ahí en esa parte. Que había un cuadradito de color rojo, ¿sí? Entonces hay que incrementar ese pedacito dentro del cimiento corrido, ¿ya? Muy bien. Ya lo demás ustedes lo hacen, pues fácil, ¿no? Este cimiento corrido del eje C, tramo 3/4. Longitud por ancho por altura, ¿no? Y así va metrando eje por eje, tramo por tramo. Muy bien, guardamos cambios, ¿no? A ver, ¿se entendió para pasar ya a la siguiente partida? ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien. Siguiente partida. ¿Qué sigue después del concreto en los cimientos corridos? Según la norma, siguen las subzapatas o falsas zapatas y los solados. Y aquí la mayoría confunde, ¿eh? Confunde una falsa zapata o subzapata con un solado, ¿ya? Y aquí vamos a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? Miren, ¿eh? Si yo hago un corte en la zapata, aquí, yo hago un corte en la zapata, tú lo que vas a ver es esto, ¿verdad? La sección de la zapata. Ya voy a copiar esto, ¿ya? Ahí está. Eso es lo que tú vas a ver. ¿Ya? Tú vas a ver este elemento. Ahí está, ¿no? La zapata. Ahora, debajo de la zapata se coloca otro elemento que va a depender el caso. A veces este elemento se comporta solamente como un solado o a veces este elemento se comporta como una subzapata
o falsa zapata, que es lo mismo. Y dirán ustedes, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la subzapata y el solado? A ver. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre una subzapata y un solado? La altura. Exactamente, ¿no? El espesor del concreto de ese elemento. Mayormente el solado es un elemento de concreto que se coloca debajo de la zapata, pero de escaso espesor. Mayormente el espesor del solado es inferior a los 15 centímetros, hasta 20 puede ser, ¿ya? Hasta los 20 centímetros, ¿sí? Inferior a los 20. A veces le dan 10, a veces 5, a veces 7.5, ¿no? Diferentes espesores, ¿sí? Entonces, un espesor delgado, pequeño, ¿no? Pequeñito. ¿Y cuál es la función de un solado? Si en caso utiliza solamente solado. La función del solado solamente es nivelar la superficie. Nada más, ¿eh? Esa es la única función. Nivelar la superficie del fondo de excavación para poder colocar la armadura de acero. Y que el acero no tenga contacto directo con el suelo. Esa es la función que cumple el solado. Nivelar y evitar que el acero tenga contacto directo con el suelo. ¿Sí? Es la función que cumple la capa de solado. Ahora, la falsa zapata o subzapata ya es un elemento de concreto de un espesor más grande, que es parecido al espesor de una zapata, ¿no? Por lo general, este espesor es mayor a 20 centímetros, ¿no? Si este espesor es mayor a 20 centímetros, ¿no? 50, 30, 40 centímetros, a este elemento se le conoce como una subzapata o falsa zapata, que es también un elemento de concreto ciclópeo, ¿eh? La subzapata o falsa zapata es un elemento de concreto ciclópeo. ¿Y cuál es la función que cumple la subzapata o falsa zapata? Claro, es como un cimiento corrido, exactamente. Parecido a un cimiento corrido, pero que se coloca debajo de la zapata. ¿Y qué función cumple una subzapata dentro de una estructura? ¿Por qué se colocan subzapatas? ¿Cuál es la finalidad? Se usa cuando el terreno está débil para que le dé un mejor soporte o agarre. Ya. Muy bien. Miren, acá hay un concepto, ¿no? Que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Cuando te pregunte. Ya, no es por funcionamiento, ¿sí? O puede ser, ¿no? Por la capacidad portante y de funcionamiento que ofrece el suelo, ¿no? Puede ser, pero más que todo es por esto, miren. Observa. Criterio geotécnico, ¿no? Y eso ustedes lo han visto, pues, en el curso de mecánica de suelo, en la universidad. Miren ustedes. ¿Las subzapatas llevan acero o no? Es puro concreto ciclópeo, ¿sí? Miren. Dentro de un terreno, ¿verdad? Si yo coloco mi zapata encima del terreno, lógicamente aquí, sobre este suelo, vas a tener una capacidad portante bastante baja, ¿verdad? ¿No? De 0.3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Si yo coloco mi zapata más abajo, ya enterrada, vas a tener una mayor capacidad portante de unos 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Mientras a mayor profundidad coloco mi zapata, ¿qué vas a obtener? Una mayor capacidad portante del terreno. Ya vas a encontrar capacidades de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Sobre el cual, ¿no? Vas a cimentar. Por eso es que, lógicamente, se busca, ¿no? Cuando tú generas un diseño estructural, tú buscas un estrato firme, un estrato que pueda soportar el peso de la edificación. Pero ahora, ¿qué genera que la cimentación se coloque más abajo? ¿Qué es lo que va a generar esto? Miren ustedes. Básicamente lo que genera que yo coloque la zapata a mayor profundidad es la esbeltez de la columna. Miren, ¿eh? Más abajo la zapata,
la columna va a tener mayor altura, ¿no? Mayor altura en profundidad y lógicamente más la altura de entrepiso, ¿qué longitud va a tener tu columna? Y tú sabes que en el cálculo estructural se toma la columna, ¿no? Para el análisis estructural desde la parte superior de la zapata. Y si la columna es grande, va a generar un mayor momento flector. La columna va a ser más esbelta. Vas a requerir una columna más ancha por la longitud que tiene, ¿verdad? Para que no se genere un pandeo local, para que no se pandee la columna. ¿Sí? Entonces, para no colocar la zapata muy abajo, de tal manera que la columna no sea muy alta, ¿qué hago? ¿No? Ahí viene el criterio, ¿no? Para no colocar la zapata 60 centímetros más abajo, mejor coloco una subzapata. ¿Sí? De tal manera que la zapata va a permanecer al mismo nivel, pero como estoy colocando un elemento debajo de él, voy a obtener esta capacidad portante, ¿no? Ya mi edificación va a trabajar con la capacidad portante 60 centímetros más abajo. Y la columna ya no va a ser tan esbelta, pues. Gano capacidad portante en el suelo, pero sin perder la esbeltez de mi columna. ¿Te das cuenta, no? En esos casos se utiliza básicamente la subzapata. Porque si no, imagínate, ¿no? Tu columna va a tener 5 metros de altura, ¿no? Va a pandearse todita, pues, ¿no? Una columna, pues, esbelta se va a pandear. Para evitar ello se hace básicamente esto, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? La subzapata es un elemento de concreto ciclópeo que se coloca para mejorar la capacidad portante del suelo. ¿Sí? A mayor profundidad, mayor capacidad portante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se metran las subzapatas? Si en caso hubieran, por metro cúbico. Es como una zapata, pues, ¿no? Sacas el volumen de concreto de una zapata. ¿No? Es igual, ¿no? La subzapata va a ser largo por ancho por altura. Y obtengo el volumen de concreto de la subzapata. ¿Sí? Ahora, el solado, ¿cómo se mete? A ver, si ese elemento ya no es una subzapata, sino es un solado. ¿Cómo se mete un solado? Metro cuadrado. Largo por ancho, ¿no? Según la norma técnica, el solado se metra por metro cuadrado. ¿Y por qué? Porque el espesor es delgado. Si yo lo calculo por metro cúbico, imagínate, ¿no? 1,20 por 1,20 por 0,10 te va a salir un volumen pequeñísimo, ¿no? Y en tu metrado ese volumen pequeñísimo, pues no vas a tener un correcto costo, ¿no? Por eso es que se metra por área, por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿está claro qué es un solado, qué es una subzapata? ¿Qué función cumple un solado, qué función cumple una subzapata? ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí, metramos, pues, ¿no? Ya sabemos qué significa el elemento, ¿no? Ya sabemos los conceptos, ahora vamos a metrar, ¿no? Y la pregunta es, en nuestro proyecto, ¿existen subzapatas o falsas zapatas? ¿O existen solados o ambos? A ver. Solamente hay solados, ¿sí? Que están ubicadas debajo de la zapata, que son solados de 10 centímetros de espesor. Colocamos entonces solados concreto. ¿Qué tipo de concreto es? El solado. A ver, revisen los planos, ¿no? Simple. Revisen los planos. ¿Qué tipo de concreto es el solado? Acá está. Cuadro de concretos. Los solados. ¿No? A ver. No está, ¿verdad? A ver, no aparece, ¿no? Ni en el plano. No, no parece. En el plano tampoco especifica, ¿no? Muy bien. Miren, mayormente los solados
¿ya? Son concretos ordinarios, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Los solados son concretos ordinarios, con una proporción cemento-hormigón, ¿ya? 1:8, 1:6. Mayormente 1:8. A veces le colocan 1:10, ¿no? Pero muy pobre. No coloquen 1:10 en un solado. Coloquen mínimo un cemento hormigón 1:8. ¿Por qué? Porque ese solado va a soportar el peso de la columna y la zapata. Y si tú vas a colocar un concreto pobre, el solado va a reventar, ¿no? Debes colocar mínimo un solado concreto hormigón 1:8. Por lo general le colocan 1:6, ¿no? O un poquito más cargado, ¿no? Más resistente. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle ahí, ¿no? Solados, concreto ordinario, cemento, hormigón. 1:8 hay que colocarle, ¿eh? 1:8. Y aquí no se olviden, ¿eh? El espesor. Espesor 0.10. Listo. ¿Cómo se metra? Por metro cuadrado. Hay que obtener el área del solado. Y la pregunta es, ¿y cómo obtenemos el área del solado? A ver. ¿Cómo obtenemos el área del solado? Largo por ancho. Ya, pero hay una forma más rápida. Exactamente, ¿no? Copiar el área de las zapatas, pues, ¿no? Yo aquí tengo en la parte de excavaciones, ¿no? O en la parte de trazos, ¿verdad? En la parte de trazos yo tengo las zapatas. ¿Qué es lo que hago? Ahí está. ¿Sí? Ya tengo ahí el metrado de solados en zapatas, ¿no? Y es lógico, ¿no? El área del solado, ¿a quién va a ser igual? Al área de la zapata. ¿Sí? Así de fácil. Y ya metré el solado en zapatas. Ahora, las vigas de cimentación, los cimientos corridos, ¿tienen solado? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. No, no tienen. ¿Ah? Si te das cuenta, en la viga de cimentación no se coloca solado. ¿Ya? He visto muchos casos que le colocan solado a la viga de cimentación. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque básicamente la viga de cimentación, ¿cuál es su función? Transmitir momentos, ¿verdad? ¿Sí? Transmitir los momentos. Tengo una zapata aquí, tengo otra zapata por acá. Entonces, la viga de cimentación, ¿no? Básicamente es un elemento que se utiliza para transmitir los momentos, ¿no? Los volteos, ¿no? Básicamente la viga de cimentación, ¿cuál es la finalidad? Evitar volteos por asentamientos diferenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Transmite los momentos. Y para transmitir momentos, ¿qué tiene que hacer la viga? Flexionarse, ¿verdad? Y si yo coloco en la parte inferior un elemento rígido, ¿no? Lógicamente la viga de cimentación no va a flexionarse correctamente, no va a trabajar correctamente. Es por eso que en la parte inferior se coloca un material flexible, ¿ya? ¿Un material flexible para qué? Para que la viga de cimentación pueda flexionarse y pueda transmitir los momentos, ¿sí? Se puede colocar tecnopor o se puede colocar arena gruesa, que son materiales que tienen amortiguamiento, ¿no? Son materiales flexibles. Ya tengan en cuenta eso, ¿eh? No se coloca solado. Ahora, y en el cimiento corrido, ingeniero, ¿por qué no se coloca solado? Te pregunto. Aquí. ¿Te das cuenta que en el cimiento corrido, en la parte inferior, han colocado solado? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Si te das cuenta, no hay solado. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué dicen?
¿por qué no va a transmitir carga? Solo momentos. Y no necesita tener una base plana. No. Por el Ah. material de relleno que está ya apisonado. Porque no lleva acero. ¿No? Imagínate. Si voy a colocar aquí concreto y encima más concreto, ¿por qué voy a colocar soldados? Mejor coloco todo esto puro concreto, pues. Puro concreto sin bloque. Va a ser innecesario colocar una capa de solado. Mayormente el solado se coloca cuando tienes elementos que están enterrados, pero esos elementos tienen una armadura de acero. Ahí se coloca el solado, ¿no? Pero si es un elemento de concreto que está enterrado, que no tiene elemento de acero, será innecesario colocarle en la parte inferior un solado, más lo que vas a gastar por las puras. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Listo. Dice, para que no suba el salitre, en algunos sí colocan, y claro, eso sí, pues, ¿no? Exactamente. Colocan un plástico, ¿sí? Ahí en el perímetro, ¿no? De la excavación, antes de vaciar el concreto, colocan plástico. Por dos motivos. La primera razón por la cual se coloca plástico es para que el concreto no pierda humedad. Tú sabes que si yo coloco el concreto directamente sobre el terreno, ese terreno, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ese terreno? Lo absorbe. Absorbe la humedad del concreto. Y cuando el concreto pierde humedad rápidamente, ¿qué pasa con el concreto? Se fisura, ¿no? No fragua correctamente y se fisura. ¿Sí? Entonces, por ese motivo se coloca plástico en la cimentación. Y otro motivo es para que los agentes externos del suelo, como son las sales, los cloruros y los sulfatos, no penetren rápidamente al concreto y deterioren el elemento, ¿no? Tú sabes que el peor enemigo del concreto es el salitre, los sulfatos y los cloruros. Son los que rápidamente deterioran los elementos de concreto, ¿no? Entonces, por ese motivo se coloca ahí plástico. ¿Y dónde se mete el plástico? Eso se mete en arquitectura, ¿no? En la parte de otros, ¿no? Ahí se mete el plástico, ¿sí? Muy bien. Seguimos, ¿no? Ya hemos metrado solados. ¿Qué sigue después del solado? Según la norma técnica, después del solado siguen las bases de concreto. ¿Va? ¿Y cuáles son las bases de concreto? Miren, las bases de concreto son similares a los cimientos corridos, pero son elementos puntuales, ¿no? ¿Han visto ustedes el arranque de una escalera? Tú te das cuenta que el arranque de una escalera es un elemento puntual, ¿verdad? Es un elemento de concreto ciclópeo puntual. A esos elementos aislados, ¿no? Y puntuales se le conocen como bases de concreto, que se utilizan, ¿no? Básicamente para el asiento de máquinas o el arranque de escaleras, ¿no? Ahí se colocan las bases de concreto. En este caso nosotros, ¿tenemos alguna base de concreto? No. Todos son cimientos corridos, zapatas, ¿no? No hay ninguna base de concreto aislada. Pasamos. Estructura de sostenimiento de excavaciones. ¿Sí? Por acá dice, ¿no? Una duda. Para el volumen de concreto armado, ¿a ese volumen es necesario restarle volumen de acero? ¿O sería muy exacto? A ver, no influye mucho, ¿no? Si son varillas convencionales, ¿no? Varillas pues de 5 octavos, media pulgada, 3 octavos, no influye mucho, ¿no? Más lo que vas a perder tiempo restando el volumen del acero para lo que vas a calcular, ¿no? Imagínate, ¿qué área tiene una barra de acero? A ver, miren, un ejemplo, ¿eh? Así práctico, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Supongamos que sea una zapata, ¿ya? De 1,20
por 1,20 m por 50 centímetros de altura, ¿ya? Supongamos. Tenemos aquí, en esta cara, 8 fierros de medio. Y en esta otra cara, ¿no? De forma transversal, igual. 8 fierros de medio. A ver. ¿Qué área tiene la barra de acero? 0.0127 metros cuadrados. Perdón, metros lineales, no es el diámetro. ¿El área cuánto es? A ver, calculen el área. ¿Qué área tiene en metros una barra de acero? 1,27 metros cuadrados. Calculen ustedes, le va a salir, ¿no? Sería 0.000127, ¿no? 0.000127 metros cuadrados. ¿Ya? Miren, ¿eh? Multiplícalo por 8, por 16 sería, ¿no? 8 y 8, 16. Y multiplícalo por la longitud, 1,20 m. ¿Qué volumen sale? A ver, calculen, ¿no? Rápidamente. ¿Qué volumen sale? 0.00127 por 16 por 1.20. .024, ingeniero. Metros cúbicos. ¿Y esto qué es 0? Otro 0. Acá son 3 ceros, ¿no? Sería 0.00024. Este volumen, ¿qué afecta en el concreto? Nada, ¿verdad? Prácticamente 0, ¿no? Porque tú sabes que los metrados se redondean a 2 decimales. 0.00024. ¿Cuánto dan 2 decimales? 0. No afecta. Claro, se desperdicia, pues. ¿Sí? O perdón, se desprecia, ¿no? Se desprecia el volumen de acero. No se descuenta, ¿no? Tú calculas el volumen del concreto bruto, ¿no? En bruto. Ahora, si hubieran tuberías, ¿no? Si hubieran ahí de repente algunos elementos, ¿no? Que ocupan espacio, ahí sí, pues. Pero acero no, porque tienen un diámetro pequeño, ¿no? Ocupan un volumen pequeño, ¿sí? ¿Y no se considera factor de desperdicio en el concreto? No. En el metrado no. Donde se considera factor de desperdicio es en los materiales, ¿sí? Ojo, el trabajo no se desperdicia, ¿no? Lo que se desperdicia es el material, ¿no? Se desperdicia cemento, se desperdicia arena, se desperdicia piedra, ¿no? Pero la partida no se desperdicia. Ahí tengan cuidado, ¿eh? Eso ya se considera en los análisis de costo, por eso dice la norma, ¿no? Los metrados son sin desperdicio, ¿sí? No se consideran desperdicios en los metrados. Los desperdicios se aplican en los materiales, en el análisis de costo unitario, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Estructura de sostenimiento de excavaciones. ¿Qué cosas son? ¿No? Básicamente hay diferentes tipos de estructura de sostenimiento de excavaciones, ¿no? Pantallas ancladas, ¿no? Tenemos en este caso, por acá están, ¿no? Tenemos en este caso pantallas ancladas, tablestacas de concreto, pilotes continuos, muros diafragma, calzaduras, nailings, entre otros, ¿no? Y aquí solamente voy a hablar de un elemento, que es el más utilizado, ¿no? Las calzaduras. Me imagino que ustedes han escuchado esta palabrita, ¿no? Calzaduras. ¿Qué es una calzadura? A ver. ¿Han escuchado o no han escuchado sobre calzaduras? ¿Qué cosa es una calzadura? La calzadura es un elemento de concreto ciclópeo que se coloca debajo de la cimentación existente de la edificación aledaña. ¿Sí? Les comento un caso, ¿no? Estamos construyendo un local comercial, ¿no? Aquí en Piura, ¿ya? Con una empresa. Yo estoy supervisando en este caso la construcción, ¿no? Entonces, miren, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó ahí? No tengo las fotografías, si no les mostrar ahorita, no las tengo en la mano. Miren, ¿eh?
Lo que pasó es lo siguiente, ¿ya? Se estaban haciendo las excavaciones para las zapatas del local comercial, que era una edificación de 4 pisos, más azotea, ¿ya? Casi 5 pisos eran, ¿no? 5 pisos. Y la cimentación, ¿no? La cimentación básicamente se encontraba, ¿no? De la edificación a 1,75 m. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Era una cimentación profunda. ¿Por qué? Porque en Piura los suelos son arenosos, ¿no? Se iba a colocar un mejoramiento de suelo, ¿no? En total, toda la excavación era 2,25 m, sino que la zapata quedaba a 1,75 m, ¿no? 2,25 m de excavación. Ahora, ¿pero qué es lo que pasaba? Que la edificación vecina, la edificación aledaña, tenía una cimentación superficial. Era una casa de 3 pisos, era un sistema de albañilería confinada y la cimentación era 60 centímetros solamente. Imagínense, ¿no? Y lógicamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho mis excavaciones así nomás? ¿No? El talud que está por debajo de la cimentación se podía deslizar. ¿Y eso qué podía generar? Que la edificación colapse, ¿verdad? Esa edificación vecina se venga abajo. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? En esa construcción se tuvieron que hacer calzaduras, ¿no? Se hacen excavaciones debajo de la cimentación existente, ¿no? Todo eso se excava, se encofra y ahí se vierte concreto, ¿no? Quiere decir que es como un cimiento corrido que está por debajo del cimiento existente, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el desplome de la edificación aledaña. Tuvo que hacerse eso, pues, ¿no? Si no, imagínense. Yo seguí excavando, ¿no? Seguíamos excavando ahí y olvídate, ¿eh? La edificación vecina tenía ladrillo pandereta como muro portante. Tenía unas cangrejeras, pero ya no. Estaba pésima esa construcción. Para no tomar riesgos, mejor reforzamos. ¿Sí? Vaya a ser cosa que se venga abajo y olvídense. ¿Quién se hace cargo de esos gastos? Lógicamente el cliente. ¿Sí? Por eso en el expediente, cuando se elabora el expediente, se tiene que considerar todos esos gastos, ¿no? Por eso aquí está en la partida, pues, ¿no? Por eso aquí la